Hace unas semanas, estaba leyendo un libro de Robert Kiyosaki llamado Cashflow Quadrant, Guide to Financial Freedom. Aún sin traducción al portugués, el título podría traducirse como Cuadrante del flujo de dinero, una guía hacia la libertad financiera. Un pequeño fragmento del libro llamó mi atención. En este párrafo, el autor afirma que los empresarios con negocios exitosos tienden a aumentar sus gastos, mientras que los empleados exitosos buscan aumentar sus ingresos. Al principio, esto no tenía mucho sentido para mí. No lograba entender cómo aumentar los gastos podría ser algo positivo para un negocio, ni cómo el aumento de ingresos podría ser algo negativo para un empleado. Sin embargo, voy a explicar este concepto en los próximos minutos. Antes de continuar, necesito mencionar que, si ya has leído otros libros de Kiyosaki, probablemente sepas que tiende a ser repetitivo. En general, sus textos contienen cerca de un 80% de repetición y solo un 20% de contenido nuevo. En otras palabras, la mayor parte del material refuerza ideas que ya han sido presentadas antes. En este caso, nos enfocaremos exclusivamente en la información nueva, organizada en 9 lecciones. Lección 1. ¿Por qué no consigues un empleo? Kiyosaki cuenta que, después de muchos intentos de convertirse en millonario, finalmente logró su objetivo, pero pronto perdió todo rápidamente. Sin dinero y sin un lugar donde vivir, se vio obligado a quedarse en la casa de un amigo, enfrentando serias dificultades financieras. Durante ese periodo, escuchaba con frecuencia la pregunta, ¿por qué no consigues un empleo? A pesar de que él y su esposa tenían suficientes cualificaciones para obtener buenos trabajos, Kiyosaki siempre se negaba. No quería posicionarse en el lado equivocado del cuadrante del flujo de dinero. Si no estás familiarizado con este concepto, el cuadrante del flujo de dinero, según Kiyosaki, divide a las personas en 4 categorías según cómo ganan dinero. Empleados, trabajadores independientes, empresarios e inversionistas. El autor cree que estar en el lado izquierdo del cuadrante del flujo de dinero es una elección desfavorable, ya que, en ese lado, es necesario trabajar más y pagar más impuestos. Además, si el objetivo es enriquecerse, esta tarea se vuelve mucho más difícil en el lado izquierdo. Por eso, Kiyosaki nunca quiso un empleo, ya que esto automáticamente lo colocaría en esa posición. En el lado derecho del cuadrante, donde están los empresarios e inversores, las reglas tributarias son diferentes. Ellos pagan pocos o ningún impuesto, porque tienen el beneficio legal de gastar primero y vivir con lo que queda. Esto es lo opuesto a los empleados, que deben pagar impuestos antes de gastar y vivir con el resto. Kiyosaki explica que los empresarios exitosos aumentan sus gastos, mientras que los empleados exitosos aumentan sus ingresos. Al principio, esto no tenía sentido para mí. La lógica detrás de esto es que, para aumentar tus ingresos como empleado, necesitas trabajar más, y el problema mayor es que, al ganar más, los impuestos también aumentan. Así, terminas compartiendo gran parte de lo que lograste con tanto esfuerzo con el gobierno. Por otro lado, los empresarios se enfocan en aumentar sus gastos, lo que trae 2 grandes beneficios. Primero, esto reduce sus ingresos gravables, resultando en impuestos más bajos. Segundo, si analizas el informe de gastos de los empresarios, verás que gran parte de esos gastos está dirigida a la adquisición de activos, que generan ingresos adicionales. En pocas palabras, el dinero que sale de la columna de gastos aparece en la columna de activos, generando más ganancias. Como resultado, los empresarios logran aumentar sus activos e ingresos, mientras pagan menos impuestos. El autor destaca que, para entender la dirección de una empresa, basta con observar su columna de gastos. Si la mayor parte se destina a la compra de pasivos, como televisores, esto puede ser una mala señal. La metáfora de la flecha sugiere que, al destinar recursos a gastos superfluos, es como enviar soldados a una batalla perdida. Por otro lado, al invertir en activos, estás dirigiendo a tus soldados para reclutar más soldados, fortaleciendo tu ejército. Con disciplina, este proceso puede transformar un pequeño ejército en un gran imperio. Una historia interesante es la de un millonario que una vez fue cuestionado por un periodista sobre cuánto había ganado el año anterior y cuánto había pagado en impuestos. Respondió que había ganado $1 millón, pero que no había pagado nada en impuestos. El periodista, incrédulo, publicó un artículo con el título, Millonario gana millones, pero no paga impuestos. Aunque parecía algo ilegal, el millonario simplemente seguía las reglas del sistema.
Actualmente, enriquecerse de forma lícita es más viable que recurrir a medios ilegales. Es un error intentar algo fuera de la ley cuando existen tantas posibilidades legales para prosperar. Si deseas pasar del lado izquierdo, empleados y autónomos, al lado derecho del cuadrante, empresarios e inversores, es esencial comprender que cada cuadrante funciona como un país diferente, con su propio idioma. Antes de emigrar, necesitas aprender el idioma del nuevo cuadrante. Por ejemplo, un empleado valora términos como estabilidad laboral, beneficios y salario fijo. En cambio, un inversor habla de retorno sobre inversión, ganancias de capital e indicadores financieros. Para cambiar de cuadrante, es necesario adaptarse y adquirir el conocimiento específico de ese entorno. El autor explica que es posible estar en más de un cuadrante simultáneamente al principio, mientras se está aprendiendo. Lo importante es avanzar con calma y de manera gradual hasta consolidarse como empresario o inversionista. Muchas personas se entusiasman al pensar en convertirse en emprendedores, renuncian a sus empleos creyendo que todo será más emocionante. Pero antes de hacer eso, imagina la siguiente situación: supongamos que yo apareciera y te dijera, ¿qué tal si te conviertes en un atleta olímpico y ganas una medalla de oro en tu deporte favorito? Probablemente dirías, genial. Me encantaría representar a mi país en los Juegos Olímpicos y ganar una medalla de oro, además de tener el cuerpo de un atleta. Pero antes de aceptar esta propuesta, te llevaría tras bastidores para mostrarte lo que realmente sucede allí. Entenderías cuánto tendrías que entrenar para llegar a ese nivel, más de 56 horas de entrenamiento en el gimnasio por semana, a veces incluso 2 veces al día. ¿Estarías dispuesto a comer solo pechuga de pollo y vegetales? ¿A soportar entrenamientos intensos y posibles lesiones? ¿A discutir con tu pareja por no tener tiempo para ella? ¿O a perder el cumpleaños de un amigo por acostarte temprano y estar listo para el entrenamiento del día siguiente? En ese momento, quizás pensarías, mejor no quiero todo eso. Entenderías si dijeras que no es lo que quieres, y estoy seguro de que muchos también lo entenderían. Porque el costo de convertirse en un atleta de alto nivel es muy alto para muchas personas. Este ejemplo también aplica para convertirse en emprendedor. Antes de tomar esta decisión, es importante entender los costos involucrados, porque eso te ayudará a tener la mentalidad correcta y evitar frustraciones al enfrentar dificultades. Si amas tu trabajo actual y estás satisfecho con la estabilidad financiera, no necesitas seguir el camino del emprendimiento, a menos que realmente quieras asumir el riesgo, la responsabilidad y el estrés de ser empresario. Es una decisión personal. Por supuesto, creo que ser emprendedor es una de las mejores cosas que puedes intentar en la vida, pero debes ser consciente de los desafíos. Antes de empezar, comprende el costo involucrado, ya que esta visión te preparará para enfrentar los obstáculos sin desanimarte tan fácilmente. Además, probablemente no has recibido una educación formal sobre cómo crear y administrar un negocio, lo que significa que el costo inicial de este camino puede ser aún mayor. Este costo es similar al de quien comienza en el gimnasio. Al principio, eres el principiante, tratando de aprender y evitando compararte con los más experimentados. Esto se aplica al mundo de los negocios, donde el aprendizaje lleva tiempo y requiere paciencia. Si miramos hacia atrás, hace 150 o 200 años, la mayoría de las personas vivía de manera autónoma o era emprendedora, como el abuelo de tu bisabuelo, que podría haber tenido una pequeña granja o un comercio. Ser autónomo o emprendedor era común. ¿Qué cambió entonces? La respuesta es sencilla: fuimos condicionados socialmente para buscar seguridad en un empleo en lugar de la libertad de emprender. Esta idea fue impuesta por la sociedad, la educación y las grandes corporaciones. Desde temprana edad, nos enseñaron a buscar buenas calificaciones y a seguir el sistema, sin prepararnos para entender sobre finanzas y emprendimiento. El sistema nos enseñó a ser buenos empleados, pero no a pensar de manera independiente. Muchas veces, los jóvenes son incentivados a tomar préstamos estudiantiles para asistir a universidades prestigiosas, con la promesa de que, después de pagar la deuda, tendrán una buena oportunidad de éxito financiero. Sin embargo, en la realidad, la mayoría no aprende a ahorrar, sino a gastar y endeudarse. Esto solo agrava la situación cuando comienzan a comprar bienes como autos, casas e incluso lujos. Pronto terminan con deudas mayores, sin saber cómo manejar su situación financiera, y es ahí donde empiezan a darse cuenta de que el sistema los engañó. Si hubieran utilizado el dinero para invertir o iniciar un negocio, estarían en una posición financiera mucho más ventajosa.
La razón principal de estos problemas financieros es la falta de educación sobre la gestión del dinero. Nos enseñaron a leer, escribir y nadar, pero no a controlar el flujo de efectivo. Sin este conocimiento, muchas personas terminan creyendo que tener más dinero es la solución a sus problemas financieros, pero, en realidad, sin la mentalidad adecuada, esto solo empeorará la situación. Otro punto importante es que, con frecuencia, las personas me buscan para hablar sobre sus ideas de negocio. Se entusiasman con el producto y hablan de lo único e increíble que es, pero, antes de cualquier cosa, lo que realmente importa no es solo el producto, sino el sistema que vas a crear a su alrededor. Durante algunos minutos, suelo disculparme educadamente, explicando que no estoy interesado, ya que, al crear un negocio, el producto generalmente es lo menos relevante. Lo más importante es el sistema y las personas que tienen experiencia en ese sistema. A menudo, quienes me buscan nunca han administrado o creado un sistema de negocios antes. Tal vez te preguntes por qué hablo de sistemas en lugar de productos. Te haré una pregunta: ¿puedes hacer una hamburguesa más sabrosa que la de McDonald's? Probablemente la respuesta sea sí. La mayoría de las personas pueden crear sándwiches más deliciosos y de mayor calidad, pero lo que la mayoría no puede hacer es crear un sistema mejor que el de McDonald's. El éxito de McDonald's no está en su hamburguesa, sino en su sistema. Es el sistema el que lleva la carne desde la granja hasta el centro de la ciudad, donde puedes comprarla. Lección 4. El dinero no debe ser visto con los ojos, sino con la mente. Lo que parece obvio a simple vista no es lo que realmente importa cuando se habla de dinero. En promedio, las personas usan el 95% de su visión y solo el 5% de su mente al invertir. Si quieres ver el dinero, debes entrenar tus ojos para usar solo el 5% y concentrarte en el otro 95%. Si hubiera montones de dinero en la calle, la gente correría para tomar todo lo que pudiera. Esto ocurre porque su inteligencia les permite ver lo que está físicamente frente a ellos. Sin embargo, en el ámbito de la inteligencia financiera, la mayoría de las personas tiene un coeficiente intelectual bajo. Aprovechar las pilas virtuales de dinero en el sistema financiero requiere un nivel elevado de inteligencia financiera, algo que la mayoría de las personas ni siquiera sabe cómo hacer. La clave para empezar a ver el dinero es la inteligencia emocional. Por ejemplo, si un médico te dice que tu presión sistólica es 120 y la diastólica es 80, ¿es eso bueno o malo? Con esta información, solo sabes lo básico sobre tu salud. ¿Es suficiente? No, pero es un punto de partida. Lo mismo ocurre cuando te dicen que el índice precio-beneficio de una acción es 12, tampoco es todo lo que necesitas saber sobre tu riqueza. Nuevamente, no es suficiente, pero es el comienzo. La inteligencia financiera comienza con la educación financiera, que a su vez empieza con la comprensión de términos y conceptos financieros. Contrario a lo que muchos dicen, no necesitas dinero para ganar dinero. Según él, la habilidad de generar dinero sin tener dinero comienza con el entendimiento del lenguaje financiero. Como decía el padre rico, si el dinero no está primero en tu mente, no se quedará en tus manos. Si quieres aumentar tu inteligencia financiera, el autor sugiere jugar el juego Cashflow. Es probable que algunas personas digan que Zack es un fraude, que solo está tratando de vender su juego y su material educativo. No puedo afirmar si es o no un fraude, pero debo admitir que el juego es bastante útil. Hay varias cosas que no me agradan, pero él ofrece buena información, especialmente en sus libros, destacándose Padre Rico, Padre Pobre. Este libro ha cambiado la vida de muchas personas para mejor, y eso no se puede ignorar. Uno de los puntos importantes es la idea de encontrar mentores. No se debe ser como alguien sentado en la cima de la montaña, comiendo frutas y riéndose mientras tú estás abajo, tratando de entender cómo subir. El mentor adecuado puede ahorrarte años de tiempo, ayudándote a evitar los errores que no deberías cometer. El autor destaca que incluso los atletas olímpicos, que son los mejores en lo que hacen, tienen mentores, pero las personas comunes no suelen pensar en ello. Elegir un mentor con sabiduría es esencial, y es importante asegurarse de que realmente practique lo que enseña. Otro aprendizaje relevante es saber la diferencia entre un activo y un pasivo. Cuando un banco ofrece financiamiento para que compres una casa, te están diciendo que la casa es un activo. Pero, aunque esto no es una mentira, no es toda la verdad. En realidad, la casa no es tu activo, sino del banco.
Si tienes dudas, basta con revisar el saldo bancario para notarlo. La dirección del flujo de efectivo es algo confuso hoy en día. Existe mucha confusión sobre lo que debe considerarse como activo en la contabilidad, ya que muchas cosas se registran de esa manera, pero en realidad no lo son. Para simplificar, hay una fórmula fácil para identificar lo que realmente es un activo. Si lo que compraste genera más dinero para ti, entonces es un activo. De lo contrario, es un pasivo. Hagamos un pequeño ejercicio. Imagina que compras acciones de la empresa XYZ por $10 cada una. Al principio, esto parece un activo, pero en realidad solo sabrás si es un activo o no cuando vendas esas acciones. Supongamos que necesitas dinero y decides vender las acciones. Si el precio de cada acción sube de $10 a $11 y vendes todas, habrás obtenido una ganancia de $100. En ese caso, las acciones pueden considerarse un activo. Pero si el precio baja de $10 a $9, perderás dinero. En este escenario, las acciones ya no son un activo, porque no trajeron dinero a tu bolsillo. Actualmente, muchas personas llaman activos a los pasivos, pero esto depende de cómo definas un activo. Si tu objetivo es acumular riqueza, es esencial asegurarte de que lo que consideras como activo realmente esté generando dinero para ti. Lección 7. El poder de la fe. Imagina que te dijera ahora que todo el dinero que quieres, tu coche y tu casa ya están esperando por ti en la oficina de correos, con tu nombre, y que solo necesitas trabajar un poco más para recibirlos. ¿Trabajarías con dedicación si creyeras en eso? Si tu respuesta es sí, sigue trabajando, porque lo que deseas realmente te está esperando. Necesitas tener una fe sólida como una roca, creyendo que lo que deseas ya está en camino. La fe te permite poseer las cosas incluso antes de tenerlas físicamente. Las personas exitosas tienen una fe profunda, incluso cuando están en situaciones difíciles, como no tener un lugar donde vivir y dormir en las calles. Creen firmemente que lo que desean ya está ahí, en la oficina de correos, esperándolas. Lección 8. ¿Cómo ves tu futuro? ¿Te gustaría que viera tu futuro? Entonces dime cuáles son las 5 personas con las que pasas más tiempo, y podré decirte cómo será tu futuro. Esta es una cuestión importante. Aquí tienes un buen ejercicio para ti. Paso 1. Escribe el nombre de las 5 personas con las que más convives. Paso 2. Haz un cuadrante de flujo de caja y coloca los nombres de cada persona en el cuadrante que corresponda a su situación actual. Paso 3. Verifica si esas personas están o no yendo en la dirección del cuadrante donde te gustaría estar. Si no lo están, es momento de replantear tus elecciones. Si deseas volar con águilas, no nades con patos. Lección 9. Sé neutral respecto a ganar y perder. Para alcanzar el éxito como inversor o empresario, necesitas mantener una postura emocional neutral respecto a ganar o perder. Ambos forman parte del juego. La principal razón por la que muchas personas enfrentan dificultades financieras no es la falta de una buena educación o de esfuerzo, sino el miedo a perder. Si el miedo a perder te domina, ya has perdido. Muchas personas sufren económicamente porque sus emociones controlan sus pensamientos. Todos nosotros, como seres humanos, compartimos las mismas emociones. Lo que realmente determina lo que tendremos en la vida es cómo manejamos esas emociones. ¿Te gustó este contenido? Comparte este vídeo para que más personas puedan tener este conocimiento. Suscríbete a nuestro canal para que puedas recibir más contenido como este.